Programa 39. Disociación electrolítica. En este programa conoceremos la explicación de Arrhenius sobre por qué algunas disoluciones conducen la corriente eléctrica. ¿Qué será esto? ¿Qué será esta sustancia que salió de las pilas? Lo mejor será no tocarla. ¿Todas las pilas contienen sustancias como estas? Me pregunto si las pilas siempre han sido de la misma forma. Entre 1780 y 1790, el médico y físico italiano Luigi Galvani realizó experimentos con ranas para apoyar su teoría de un fluido nervioso de naturaleza eléctrica en los animales. Galvani describió su descubrimiento de este modo: mis asistentes y yo habíamos colocado una rana sobre una plancha de disección. En el laboratorio se encontraba un acumulador electrostático. Entonces, uno de mis asistentes tocó uno de los nervios de la rana con la punta del escalpelo. Los músculos de las piernas parecieron contraerse más y más, como si fueran afectados por fuertes descargas. Galvani repitió el experimento intercambiando el escalpelo por otros materiales, como el vidrio, para tocar los nervios de la rana. Y descubrió que el fenómeno solo se presentaba mientras ocurría la descarga y si se usaba un material conductor para tocar los nervios de las ranas. En otra ocasión, Galvani había disecado ranas y para secarlas las colgó de una barandilla de hierro en el jardín de su casa. Cada rana fue atravesada por un gancho de bronce y un ligero viento era suficiente para que los ganchos tocasen la barra de hierro, en cuyo instante se producía el espasmo. Entonces, Galvani construyó unos arcos metálicos con dos metales distintos soldados. Los espasmos se verificaban cada vez que los nervios y los músculos de las ancas se conectaban a los extremos del arco, aún sin la cercanía del generador electrostático. ¿Qué hace que los músculos de las ranas se contraigan? A principios del siglo XIX, un científico italiano retomó los experimentos de Luigi Galvani. Alessandro Volta también observó que el contacto de los dos metales diferentes con el músculo de una rana producía electricidad. Volta comprobó también el paso de la corriente eléctrica en ancas de ranas. Pero además decidió probar la conducción de electricidad en disoluciones de sal y de ácidos. Para ello, utilizó recipientes con una disolución salina conectados a través de arcos de metales distintos. Conectando varios de esos recipientes, advirtió que se generaba una corriente eléctrica, consiguiendo así la primera pila de la historia. Más adelante, empezó a utilizar pequeños discos redondos de cobre y zinc y otros de tela o cartón mojados en agua ligeramente ácida, lo que le permitía eliminar las complicaciones de trabajar con recipientes de cristal y disoluciones que podían derramarse. Con base en esto, inventó una serie de artefactos capaces de producir un flujo eléctrico, como el producido en el experimento con los arcos de metales diferentes en las ranas.
No cabe duda que se ha avanzado mucho desde la primera pila hecha con recipientes de cristal hasta los que usamos ahora. ¿No les sorprende? Todo comenzó con poner dos metales en una disolución de sal para que se produzca electricidad. Veamos lo siguiente. En el primer vaso tenemos una barra de zinc en contacto con una disolución que contiene iones de zinc. En el segundo, una disolución de un compuesto de cobre y una barra de cobre. Cerramos el circuito por medio de un puente con una disolución de sal y ¡listo! Se genera electricidad. Algunas combinaciones de metales sumergidas en ciertas disoluciones generan electricidad. En cambio, en este otro caso, utilizamos dos placas de zinc y no se genera electricidad. Es necesario aplicar la energía para que se genere un flujo eléctrico. ¿A qué se debe esto? Tras nuevos experimentos, Volta observó que la energía generada por una pila dependía de la combinación de metales, y tomando una como referencia, organizó las otras combinaciones de la mayor a la menor energía producida. A pesar de que no se explicaba la razón por la que se producía la electricidad, un efecto interesante que sí descubrió fue que además de la adecuada combinación de metales, era necesaria una disolución que condujera la corriente eléctrica. Sin estas dos condiciones, la pila no funcionaba. El invento de Volta causó gran expectativa entre los científicos de la época, como Humphrey Davy, quien hacía demostraciones públicas con pilas voltaicas y explicaba su funcionamiento. Una vez seleccionada la combinación de metales, había que explicar por qué unas disoluciones conducen la corriente eléctrica y otras no. Fue hasta muchos años después que alguien dio una explicación a este hecho, el sueco Svante Arrhenius. Arrhenius retomó los experimentos de Volta. Para reproducirlos, haremos algunas modificaciones, aprovechando que a diferencia de Arrhenius, contamos con focos para comprobar el paso de la corriente eléctrica. Necesitamos 3 pedazos de cable aislado de 30 centímetros de largo con los extremos descubiertos, una pila de 9 volts, un foco para linterna de 2.5 volts, un rollo de cinta adhesiva de aproximadamente 3 centímetros de ancho, 3 recipientes de vidrio, 750 mililitros de agua destilada, 5 cucharadas de sal, un socket para foco de linterna. Unimos uno de los cables al polo positivo de la pila y otro cable al polo negativo. Fijamos el extremo libre de este cable al borde interior del vaso de precipitado sin tocar el fondo. En el extremo opuesto del vaso fijaremos el otro cable de la misma forma. Unimos los cables a los polos del socket del foco. La forma en la que está armado el dispositivo nos permitirá comprobar si la disolución es o no conductora de la corriente eléctrica. Si la disolución es conductora, el foco debe encenderse. En caso contrario, permanecerá apagado. En agua destilada no se observa la conducción de la corriente eléctrica. La disolución de sal sí permite que encienda el foco, pero es necesaria mayor carga eléctrica, lo que comprueba la conducción de la corriente. Con base en sus observaciones, Arrhenius supuso que lo que permitía el paso de la corriente eléctrica en las pilas era la naturaleza de estas sustancias en disolución. Diferentes disoluciones conducen de manera distinta la corriente eléctrica. ¿Esta bebida podrá conducir la corriente eléctrica? ¿Cómo pasa una corriente eléctrica por una disolución? Para explicar sus observaciones experimentales, Arrhenius postuló la teoría de la disociación electrolítica, que consiste en suponer que algunas sustancias en disolución se separan en iones, y que es justamente la carga de los iones y su movimiento en la disolución lo que permite el flujo de corriente eléctrica de un polo a otro. A estas sustancias se les llama electrolitos. Cuando estas sustancias se disocian parcialmente, se les llama electrolitos débiles. Si se disocian totalmente, se les llama electrolitos fuertes.
Por el contrario, si una sustancia no se separa en iones, se considera no electrolito y la disolución no conduce la corriente eléctrica. En la actualidad, el electrolito usado para las pilas es una pasta. En las pilas secas, el polo negativo es el recipiente de zinc y el polo positivo una varilla de grafito. La pasta electrolítica es una mezcla de cloruro de amonio, dióxido de manganeso y carbono. En las llamadas pilas alcalinas se usan metales como el litio o magnesio. Al desechar estas pilas, la cubierta metálica se deteriora y se liberan los metales que contiene, contaminando el suelo y el agua cuando son arrastrados por la lluvia. Por ello, es importante utilizar los depósitos especiales para el desecho de pilas. Existen programas de reciclaje en coordinación con el gobierno y las empresas. Y yo sin saber. No volveré a tirar las pilas mezcladas con el resto de la basura. Investigaré si en mi localidad existe un depósito especial para las pilas. De lo contrario, las llevaré a la escuela y pediré a mi maestro que hagamos uno. Aunque el agua es mala conductora de la electricidad, en algunos aparatos electrodomésticos existe una leyenda de seguridad que indica que no deben manejarse con las manos mojadas. Esto es debido a que el agua de la llave contiene sustancias disueltas que permiten el paso de la corriente eléctrica. Fluidos corporales como el sudor y la orina también contienen electrolitos. En el cuerpo humano, los electrolitos son fundamentales. Gracias a su presencia, es posible la transmisión de las señales eléctricas enviadas desde nuestro cerebro al resto de nuestro cuerpo. Existen algunas disoluciones electrolíticas que se suministran a personas que han perdido líquidos, ya sea por actividad física extrema o por problemas con la diarrea. El propósito es evitar el riesgo de deshidratación. Pero estas bebidas no deben ser consumidas con mucha frecuencia, ya que el exceso de electrolitos también puede provocar trastornos de salud. Gracias a las contribuciones de Arrhenius y Volta, ahora tenemos pilas. Por fortuna para nosotros, nuestra vida cotidiana es más sencilla gracias a inventos como la pila eléctrica. En realidad, ya no quiero ver la televisión. Después de todo lo que he aprendido, se me antoja un juego de básquetbol. Al final, me tomaré una rica bebida con electrolitos.